no hay hueco para usted. Es mejor que se vaya. Después nos conocimos a 6, 7 niños que también vivían en situación de calle. A mi hermano yo vi cómo le hicieron la autopsia. Yo vi como 5 disparos le entraron en la cara, en el cuello, y así le partió el cráneo y cayó en el suelo. Y ¿qué hice yo? Fue como que correr. Y la policía me tenía esposado, me dice, tú lo mataste. Y en Venezuela, cuando tú te coses los labios en una cárcel es porque te quieren matar. Y no me di cuenta en ese momento, no era consciente de lo que yo me había brindado. Tú puedes meter una operación casi que seguro el miércoles a las 1:30 de la mañana, te sale en positivo en la mañana, a las 8 de la mañana, ya cierran. Por eso es que tengo la máscara. Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un podcast donde se cuentan historias de gente de la calle para gente de la calle. Hoy estamos con un amigo de Venezuela, el cual hemos querido, o ha querido, mejor dicho, taparse el rostro por no perjudicar a familiares que pueda tener allí y por ciertas cosas. Y bueno, va a contarnos un poco cosas muy interesantes y cosas un poco complejas. Me estoy dando cuenta que tienes el micro un poquito lejos. Ahí está. Ahí. Así que bueno, vamos a empezar un poco por el principio, por cómo fue tu infancia, que ahí fue donde empezaron las complicaciones, ¿no? Sí, básicamente, como para hacer un resumen, a grosso modo, tengo como quien dice muy claro desde los 4 años, 5 años en adelante. Entonces iré comentándotelo como por año, por así decirlo, hasta los 21, muy rápido, como para que tengas contexto de todo. Vale. Y bueno, y la actualidad, que ya la actualidad es como que... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Cuando estaba pequeño, o sea, yo nací el 15 de noviembre de 1992 y yo era gemelo con otro. Se llamaba John, mi nombre se escribe JHN y él se llama JHON. Eso es lo que nos diferenciaba. Pero por temas lo llamaré Morocho, ¿vale? A medida que fuimos creciendo, o sea, estábamos en el cole y no teníamos, como quien dice, una infancia normal, porque nosotros trabajábamos en Venezuela, se ven como los mercadillos aquí. Nosotros trabajábamos así desde los 4 años y como éramos gemelos idénticos, éramos como quien dice el gancho para tener más clientes. Uh-huh. Salíamos del cole, íbamos para el mercadillo y empezábamos como quien dice el trabajo. Ya cuando tengo 5 años, noto que mis padres tienen muchas diferencias. Nosotros tenemos una hermana mayor y notábamos como que esas peleas, esas discusiones, y como que no alcanzaba, como no teníamos hueco en nuestra propia casa. Cuando tenemos 6, 7, como que mi papá intentó irse de casa, regresó. Y como que a los 8, mi mamá nos puso un bolso en la mesa y nos dice a mi hermana y a mí, en esta casa no hay hueco para ustedes, es mejor que se vayan. Después de eso, o sea, nos echó a la calle directamente. Mi hermano y yo nos quedamos así como que, ajá, pero ¿por qué nos estás echando? O sea, tenemos así como que, somos 2 peques, teníamos el cabello liso, sí, nos peinamos en librito. Y nos fuimos a un sitio que se llama Pasaje Sin, en Caracas. Y ahí aprendimos a dibujar. Vivíamos eso es como una mezanina de un pasillo. Y dormíamos en cartones, mi hermano y yo. Después nos conocimos a como 6, 7 niños que también vivían en situación de calle. Y con ellos tomamos cobijo. Con ellos comíamos. Había unos de ellos que en ese momento se les decían huele pega porque olían la pega de zapato y se drogaban con eso. Estamos hablando que niños de 13, 14 años y nosotros éramos como que los más pequeños. Ya tenían cierta experiencia, ¿no? En la calle y Sí. todo eso. Y niños que habían pasado por violaciones y demás, porque eso es lo que se prestaba. En ese momento, cuando nosotros nos quedamos en Pasaje Sin, fue porque hubo un boom de donde a los niños se los llevaban y le quitaban los órganos y ya desaparecían. Y nosotros, como por miedo, empezamos a quedarnos allí tumbados en el suelo. Yo siempre cargaba libros. Nos regalaban, yo no los leía. En ese momento no los leía. Sí mantuvimos, como quien dice, el estudio, por así decirlo, con nuestras camisas, en vez de blanco, eran grises. Yo no la entendía. Cuando hacíamos fila en el cole,
veía que nuestra camisa era gris y las demás eran blancas. Y era porque nosotros lavábamos la camisa en fuentes de agua así de la calle. Bueno, continuamos estudiando. Hubo a los 9, fue cuando empecé a dibujar. Y como que encontré, como quien dice, en el dibujo, como que cierto escape y en la lectura. Leí la Biblia un poco. Ahí sí, leí la Biblia. Y tenía una tía que me regaló un libro que se llama El éxito no llega por casualidad y el libro El secreto. El secreto te lo comento porque más adelante lo traeré Sí, lo he leído. a capítulo. Lo he leído. Y bueno, seguimos estudiando, en resumidas. Pero llega el 2 de enero de 2002 y estamos jugando baloncesto mi hermano y yo. Y queríamos comprarnos el Play 1. Y desde entonces yo no jugué más PlayStation, ni consolas, ni nada. Porque fue algo que me traumó. Estábamos en una cancha, en un sector allí de Caracas, y un chico estaba comprando una pistola. Te digo esto porque esto es como que contexto de lo que sucedió. Y nosotros, mientras que en este escenario estábamos jugando baloncesto. Y a partir de aquí, les pediría a la audiencia y todo el que está escuchando el podcast, incluso a ti mismo, que todo lo que yo esté comentando de aquí en adelante se lo imaginen, como para profundizar en todo lo que puede pasar más adelante. Dicho esto, yo le digo a mi hermano que quería jugar a la Play. Y teníamos un amigo que nos prestaba el PlayStation 1. Y era la NBA 1999, era el juego que jugábamos. Y nada, él me dice, no, John, vete y monta tú la Play. Me voy, doy como, yo qué sé, 200 metros que camino y escucho un disparo. Y cuando me giro, viene una señora y me dice, mataron a Morocho. Y cuando yo me giro así, matan a mi hermano. Le dan un tiro aquí en el pecho, en el hueso esternón, al lado. Y cuando yo llego a la cancha, mi hermano llegó un Malibu blanco, me acuerdo. Era un taxista que estaba haciéndole una carrera a una de las vecinas de por ahí. Y dicen, no, llévenlo para el clínico. Yo me monto con él en la parte de atrás, en una butaca así similar a esta. Y me acuesto de este lado así, y mi hermano está tiene su cuerpo aquí, pues. Yo lo tengo abrazado. Y desde ese entonces yo no prometo nada. Porque yo le dije a mi hermano, tomando en cuenta que tenemos 10 años, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Llegamos al clínico y lo bajamos y no me acuerdo cómo se llaman las que te reciben. Enfermeras. Sí, pues no, pero eso tiene un nombre allá en Venezuela, como una enfermera. Dice, no, que está muy grave, llévenselo de aquí al Pérez Carreño. Por eso queda como 10 kilómetros de donde estábamos. Y nada, nos montamos otra vez en el taxi, la señora se bajó y nos fuimos. Nos pilló un atasco y mi hermano estaba en mis brazos y se me queda viendo y yo le digo, no va a pasar nada, tranquilo, ¿qué tal? Y nada, se fue como poniendo azul, los labios se le secaron y me vomitó sangre. Se me quedó viendo y ahí, esa es como que la última imagen que yo tengo, vivo de mi hermano. Con 10 años tenía. Con 10 años. Llegamos al Pérez Carreño, llegó sin signos vitales ni nada por el estilo. Yo tenía una gorra con un osito que tenía. La tenía puesta, se la quité. Y me quedo con la gorra. Nos empezaron a llamar, nos empezaron a preguntar quién eran nuestros padres y tal, no sé qué. Le respondí y fue un tío, el que fue más inmediato. A mi hermano yo vi cómo le hicieron la autopsia, porque no quise salir. Yo estuve en una sala, me quedé en una esquina. Te estoy hablando que esto fue a mediodía, a las 4 de la tarde fue cuando llegamos al Pérez Carreño, al hospital donde murió. Y al día siguiente, como a las 7 de la mañana, fue cuando empezaron a hacer lo de la autopsia y tal. Ya llegaron mis padres. En función a eso, un señor que tenía una bodega me ayudó a que yo denunciara a mi mamá por maltrato. Anteriormente, cuando tenía 6, 7 años, nos pegaba mucho, nos azotaba, pues como dicen aquí en España. Uh-huh.
Y un día yo estoy tan azotado que tengo las marcas en el cuerpo, en la espalda, y un señor me ve llorando y me dice, pero ¿por qué estás llorando? Entonces, claro, cuando yo me alzo la ropa, me dice, esto no puede ser así. Eso pasó a los 7, ya otra vez volvemos a los 10 años, y ahí fue como que la LOCNA en Venezuela, es como que la protección de niños y adolescentes, Sí. me dio como quien dice la posibilidad de yo poder tener mi custodia propia. Lo único que yo tenía que mi papá firmarme lo que yo quisiera hacer en ese momento de los estudios, ¿no? Mi hermano le hacen toda la autopsia, pero a él lo llevan a la morgue de Bellomonte. Eso queda como, sí, como 17 kilómetros, más o menos. Yo esa tarde, cuando mi hermano se lo llevan, yo me fui caminando hasta la morgue. Llegué al día siguiente. Cuando llego, yo conocía Caracas porque nosotros manejábamos bicicleta y siempre andábamos en bicicleta y conocía como que aparte Caracas no es tan grande. Es sí, como Madrid, más o menos. Y nada, llego, allá están mis padres, ahí los volví a ver y tal. Y en la noche, bueno, le ponemos la gorra a mi hermano en la urna estaba con su gorrita. Vamos a una funeraria que se llama Funeraria Popular. Estamos en la Funeraria Popular. Y yo estoy apoyado así de la urna de mi hermano. Y mi mamá está atrás y dice, me mataron a mi único hijo. Y claro, yo me giro así y le digo así, porque ya que somos dos. O sea, no entiendo. Siempre hubo como quien dice no sé, ese desapego de mi mamá hacia mí, pero más con mi hermano. O yo lo notaba así. Yo lo notaba así en ese momento y lo jugué muchísimo en ese momento. Ya después con la madurez, fue que entendí que ya te lo diré más adelante. Vale. Entonces, claro, a mi hermano lo creman y yo decidí esa noche no volver más a San Agustín. Yo agarro las cenizas al día siguiente y me las llevo. Nosotros la última vez que estuvimos en la playa, se llamaba en La Guaira, que es allá se le conoce como estado, lo que aquí son provincias. Y de Caracas queda como 40 minutos la playa. Esa en específico queda más lejos, queda como unos 60, 80 minutos más o menos. Ahí fue donde la última vez que estuve con John en la playa. Eso fue, ahí está la bifurcación de un río y se une con la playa. Y yo tiré las cenizas allí. Cuando solté las cenizas, sentí como una carga. No sé si sería la sensación de ese momento. Ya yo tenía como que muchos... O sea, tenía muchos sentimientos encontrados en ese momento. O por lo menos lo recuerdo así. Nada, me fui. Lo eché en la playa. Y ahí entonces yo empecé a nadar. Más adelante, cuando estaba más grande y tal. ¿Estaba solo ahí? Sí. Y todo esto teniendo yo 10 años y tanto. A los 11, yo de ahí me fui inmediato, ¿no? A un sitio que se llama, a otra provincia que se llama Guyana. Esa Guayana, hay un río que se llama Río Orinoco. Y el Parque La Llovizna también está cerca. Y estaba con unos tíos por allí. Yo estoy con unos primos, pero de ese shock, por así decirlo, no estaba siempre en un solo sitio. O sea, no me costaba irme de los sitios así sin avisar ni nada. Sí, te desarraigaste de todo, Sí, vaya. totalmente. Pero ya abandonaste la vida en la calle, por así decirlo. ¿Ya empezaste a estar con familiares o...? Sí, pero no. Sí, porque a partir del punto de inflexión fue cuando murió mi hermano, porque me vi como que mi hermano era todo para mí. Yo actualmente, como te comenté, tengo 2 trabajos, no duermo desde esa edad. Muchas veces dormíamos cuando uno podía y el otro no, pero siempre estuve como que en alerta. Ya más adelante me pasaron cosas que como que profundizaron el no dormir. Y bueno, hasta ahora tengo 11 años y... ¿Y qué? Bueno, estuve en la Parque de la Llovizna. Te cuento esto porque allá me dicen el muerto. Porque estábamos con unos primos jugando en el río y de repente me dio por irme. Y ellos pensaron que a mí el río me había llevado. Claro, me voy para Valencia, otra provincia.
A todas estas pasan como 3, 4 meses y una tía está hablando con mi tía de Guayana. Me dice, ¿qué pasó con este? Que no, que el hijo de este se murió también. Y yo me dice, pero si él está aquí. Y era que me fui sin avisar. Acto seguido de eso, pasan como 2 semanas y yo estaba con un tío que fue el que me dio, como quien dice, el cobijo. El familiar más cercano por parte de papá. Y llega un tipo, no recuerdo qué fue lo que le dijo, pero le dispara. Yo no estaba agarrado de Manuel, pero estaba muy cerca de él, caminando en una avenida. Y le dispara y yo vi como 5 disparos le entraron en la cara, en el cuello, y así le partió el cráneo y cayó en el suelo. ¿Y qué hice yo? Fue como que correr. Vete ahí. Me fui al terminal de Valencia. Le pedí al señor del autobús que si podía llevarme para Caracas, porque así era como me transportaba, pidiendo como que el favor. Ayuda, sí. Uh-huh. Y me llevaron para Caracas. Ese impacto fue así como que fue un choque. Te vino de golpe todo lo que tenías ahí de sí. lo que había pasado. Entonces ya era la segunda persona que yo quería que se muere en mi presencia. Pues. Eso para 11, 12. Cuando tengo 12 años, tengo un señor colombiano, se llama Jorge, y él fue el que me enseñó el mundo de los negocios. El señor Jorge me enseñó, como yo tengo cicatrices en los pies, porque empujábamos baúles cuando éramos pequeños en el cementerio, eso se llama. El cementerio no es que había un cementerio de muertos, sino que era como que en una zona cercana a ese sitio estaba un cementerio. Y toda esa zona, por ende, se llamaba así. Nosotros ahí, cuando éramos pequeños, que trabajábamos en el bulevar, o en el mercadillo, empujábamos baúles y ahí se inundaba. El agua nos llegaba por aquí y nos clavábamos algunas veces. Eso era muy frecuente ya. Que te clavaras picos de botella. Entonces, ese señor me conoció cuando yo estaba pequeño y cuando me volvió a ver, me dice, tú no te habías ido y tal, lo siento lo de tu hermano y tal. Y bueno, me dio trabajo. Me dice, ¿quieres trabajar conmigo transportando pantalones, docenas de pantalones? Y él era un señor que era muy respetado ahí en ese mundo del mercadillo porque era el proveedor de venta de pantalones al por mayor. Ese señor me dice... Estaba por encima, ¿no? Un sí. poco. Ese señor me da códigos en su casa, con sus hijos y tal. Y yo estuve viendo cómo él operaba, cómo trabajaba y tal. Ya yo estoy leyendo el libro de El éxito no llega por casualidad. Me enseña como que todo, y yo le digo como que hay posibilidades que usted me venda una docena y yo venderla también con usted. Y me dice, sí, claro, sin problema alguno. Y sus hijos, él tenía 3 hijos, no estaban enfocados al negocio, ¿no? Sí. Estaban enfocados a vivir, del dinero suele pasar. Y él me vio a mí como que ese referente, como que mira, mis hijos no, pero este sí, y este no tiene papá. Me cogió así. Fue tu mentor, ¿no? Sí, fue mi mentor. Me enseñó 2 cosas muy importantes en mi vida. Ya luego te lo comentaré. El nivel de negocios empezó ya no era una docena, eran 2 docenas, y así fue hasta cuando tuve 14 docenas y ya era muy grande. Entonces yo era el que entregaba los pantalones, era la cara visible, y él lo que hacía era hablar con el proveedor principal. Y luego me enseñó dónde quedaba el proveedor principal como para que me delegó todo. Iba delegando poco a poco sí. hasta que... Y ya yo era la cara que compraba, la cara que vendía y así. Y eso es normal, vivía con él. Y bueno, eso fue como que una época relativamente estable. Normal, ¿no? Dentro de lo que venías. Sí. Sí, porque madre mía, yo es que no he querido decir nada porque, Dios mío de mi vida, con tan pocos años haber pasado tantas penurias, Dios mío de mi vida, ¿eh? Sí. Flipas. No, y escucha, es que esto es un resumen. Me estoy dejando cosas como por temas de hoy quiero escribir un libro y ahí sí lo voy a poner más detallado. Sí. Más detallado. Me gustaría también hacer una serie, una película. Por eso desde luego solo conozco una parte de la historia, pero Netflix te lo compra, ¿eh? Ya te lo digo yo. Da para ello. Si es posible y si este video llega a las manos específicas, a las manos adecuadas, sería bastante bueno porque
no siempre se está mal. O sea, no siempre hay que ser la víctima. Pero bueno, ya esto la iré casi en el desarrollo, ¿no? Todas estas tengo 12 años para 13 años y el señor Jorge me enseñó como que dice ese nivel de negocio. Ahí yo tengo curiosidad de mis padres. ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mi hermana? Ese año que muere mi hermano, nace un hermano también nuevo. Y dije así como que, ajá, entonces yo estorbaba o mi hermano estorbaba y tenemos ahora uno nuevo en la casa. O sea, no entendí. Y pues decía que los que tenían problemas eran entre ellos, ¿no? Sí. Entonces yo acudí a mi abuelo. Mi abuelo no es mi abuelo de sangre. Y aquí hago un inciso o difurco, como dice la historia, a la historia de mi abuela. Mi abuela es hija de mi bisabuela es de Qatar. Ella llegó de Qatar a Venezuela con 6 hijos. Y el señor con que se quería casar le dijo que no iba a tener ningún hijo que no fuese él. Que viera qué hacía con esos niños. Y bueno, mi bisabuela le regaló a mi abuela. La regaló en una casa en otra provincia, como se llama en Venezuela, se llama Táchira, en un estado. Y a mi abuela la violaban. Y ella cuidaba vacas, cabras, animales en una granja, por así decirlo. Pero en esas violaciones quedaba embarazada. Producto de esas violaciones nació, entre uno de ellos, mi mamá. Mi abuelo biológico como tal, yo no lo conozco. Por eso mismo, porque no sabemos, o sea, nadie supo quién es. Y a mi abuela le cortaban las puntas de los dedos cada vez que se equivocaba. Y esa crianza se la transmitió a mis tíos, a 7 tíos. Y los crió de aquella manera, pero no los abortaban porque esos niños servían para cuidar, o sea, en el mismo campo. Los usaban como mano de obra, ¿no? Sí, Directamente. sí. No le daban amor directamente. Sí, o sea, lo explotaban y ya. Como esclavo, vaya. Y bueno, entonces eso, mi mamá. Entonces, yo hablo esto con mi abuelo y yo no conocía esa historia. Esa me la contó mi abuelo. Yo llegué, fue así llorando, porque yo no lloro. O sea, yo soy una persona que quiere llorar y no transmite, o sea, no exteriorizo ese sentimiento porque no tuve tiempo de poder sentir, por así decirlo. Y o tratar de ser sensible, porque siempre me endurecí, porque siempre estuve como que en alerta, siempre estuve como que en esa constancia. Después de esa, vi que como que la amígdala cerebral es la que está encargada de la zona de alerta del cuerpo. Y bueno, yo creo que tengo la amígdala un poquito endurecida. Y nivel las emociones, sí. Esa parte, ¿no? Lo que sea. Total. Y luego, hablando con mi abuelo, me cuenta esa historia y luego me dice, hijo, por eso es que tu mamá te trató así de esa manera. O sea, no... Por cómo ella la habían educado. Ella no tuvo amor. O sea, como tú le exiges a una persona que no recibió amor. Total que a todas estas, mi mamá en este entonces era santera. Se metió a una religión, esa es una religión cubana que se metió en Venezuela y ellos tienen sus cultos y sus cosas. Hago énfasis en esto porque luego mi mamá cambia de religión más adelante. Se volvió católica. Evangélica, cristiana. Entonces me cuenta esto mi abuelo y yo digo así como que ahí fue cuando leí El Secreto. Leo El Secreto y veo como que empecé como que a entender cosas, pero dentro de mi inocencia, dentro de lo que se podía, o de mi ignorancia de los 12 años, 12 para 13 años. Hice una amistad con mi abuelo que me enseñó muchísimas cosas, tanto en lo personal como como hombre, como tal. Pero mi abuelo se muere en mis brazos también, de un infarto. El primero, porque yo hice una amistad con él. Después que yo hacía pantalones, estudiaba también. Porque siempre escuché a una tía que decía que yo no iba a llegar a hacer nada. Porque mi mamá decía que yo no iba a llegar a hacer nada. Y yo como que me enfoqué. Yo soy el tipo de persona que tú me dices a mí, John, tú no eres capaz de hacer esto. Y yo te lo hago y te lo cumplo. Solo por llevarte la contraria. Solamente por llevarte la contraria. Y entonces, claro, hace esto. Y yo estudié en 4 colegios y en 6 liceos.
Y ya luego en la universidad pude sacar lo que es la ingeniería en sistemas. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Vamos a regresar de nuevo al hecho. Hago esa amistad con mi abuelo y como que estaba buscando ese perfil de padre que no tenía en mi abuelo. Y mi abuelo era un negro grandísimo que tú le veías la cara y eso era cara culpable porque sí. Pero no, era la persona más sabia que conocí hasta ese momento. Y fue la persona como que me brindó esa solidaridad que necesitaba Sí, en ese momento. en ese justo. momento, ¿no? Mi abuelo, el día que se muere, él le dio un infarto como 3 meses antes y sobrevivió. Y llegaron los bomberos y nosotros vivíamos en un barrio como las favelas en Brasil. Brasil, sí. Nosotros vivíamos así, una en Venezuela. A él le da el primer infarto y a pesar que los bomberos llegaron con la camilla y dijeron como que no, lo vamos a atender aquí. Sube la bombona de gas, de oxígeno. Subieron la bombona de oxígeno, pero no tenía oxígeno. Entonces dijimos así como que bueno, vamos a bajarlo. Lo bajamos en vez de la camilla, una silla. Lo montamos en la ambulancia y él estaba como que en ese trance, ¿no? Total que sobrevivió. En el siguiente paro, él nos dice a mí y a un tío que se llama, un tío político, y que bueno, que voy a omitir su nombre, dice, de esta no me salvo. Y llegamos al hospital, el hospital Vargas, y él estaba sentado, recuerdo que estábamos, mi tío y yo así enfrente de él, y la enfermera fue a buscar tratamiento. Y luego vi que él se estiró así, estaba sentado así, recostado, y luego como que se empezó a estirar y decía, me duele. Y se agarró así y ya está. Se murió. Entonces mi tío y yo nos acercamos a él y fue así como que... Tercera persona que quiero, tercera persona que se va, sí. Joder. Y fue así como que fue ese choque. Pero me dejó muchas enseñanzas. Y él me dejó un terreno que, vamos, era una casa que se cayó y era como, sí, el diámetro era como muy parecido a esta sala. Y estaba como que más para atrás es que no sé cómo se llama aquí, un barranco. Sí, igual. un precipicio. Eso. No, pero hacia arriba. Ah, sí. Era parte de una montaña, pero hacia arriba. Estaba en la ladera, ¿no? Lo que es el lateral. Cosas así, pero no, en el mismo, como que en la misma favela. Pero como que tiene un terreno ahí de una casa que se cayó. Y ahí se murió una tía. Que lo aplastó porque se cayó. Hubo como que un deslizamiento de tierra y los pisaron. Eso fue lo que conocía. No los conocí. Era muy... Sí, personalmente. Sí. Pero me dejaron ese terreno. Y ese terreno era buscado por mi mamá. Y por un tío. Entonces, claro, cuando mi abuelo me lo deja... en vida todavía no había pasado eso. Sino que como que era el único nieto que se preocupaba con él y tal. Yo no sé qué. Y tuvo ese gesto conmigo. Y te comento esto porque a los 16 lo vamos a necesitar este pedacito. Se muere mi abuelo en 13 para 14. Ya yo como quien dice tengo otra visión. También a nivel de trabajo estaba como que... Estaba llevando el trabajo hasta por colegio. Vendía gorras, lapiceros, cuadernos en el mismo cole. Y me di como que a conocer de esa manera. Me decían el turco en el colegio. El turco. Porque vendía de todo. Y tenía como que mis cositas. Incluso ya yo tenía a los 13, 14 años tenía moto. Allá en Venezuela tú puedes manejar a partir de los 15 años y con el permiso de la LONA ya yo tenía mi licencia y tal. Y con este Jorge, como que me inculcó, tenía como que ese mentor que siempre era como que reinvertir. Pasamos a los 15 y yo le digo a Jorge, quiero comprarme un carro. Porque tenía 67.500, me acuerdo, 67.700 tenía en bolívares. Al cambio, vamos a ponerlo como $20.000, 20.000 euros, por poner un ejemplo. Porque no creo que no cabe la comparación. Y me quería comprar un Aveo. Y un Aveo es aquí como un Chevrolet. Y él me dice como que no te compres el carro, dame ese dinero a mí. Y yo voy a Ureña, compro docenas de pantalones,
Tú vendes las opciones de los pantalones correspondientes, te quedas con el dinero y todavía y no te quedas descapitalizado. Yo lo entendí como que, bueno, perfecto, tengo 3 años viviendo contigo, no hay nada. Se fue con el dinero, desapareció, Hostias. me robó. Por eso fue que él me enseñó las 2 lecciones más fuertes de mi vida. Tema de la confianza. La confianza tú puedes tener como quien dice, tú puedes dar, pero tienes que dar con límites. O sea, tú puedes ser una buena persona, pero con límites. Porque en el momento que tú eres una buena persona sin límites, te vuelves útil. Le das a todo el mundo, o que todo el mundo se te acerca a ti y quiere algo de ti, pero te ven como una utilidad. En el momento que tú dejas de pasar la utilidad a poner límites, como que mira, yo tengo como que ciertos puntos, pero ahorita te puedo decir que no. Y no me tienes que jugar porque no. Sencillamente no puedo ya. Ahí tú te vuelves valioso. Eso lo aprendí yo con 15 o 16 años. Y su hermano, cuando yo voy a su casa, su hermano se llama David, me dice, hijo, que yo no sé qué, no sé por qué este parcero, porque son colombianos, este parcero te hizo eso, que yo no sé qué. Él se fue para Colombia con ese dinero. O sea, tú no, olvídate de ese dinero. ¿Y dejó a los hijos allí y todo o se fue él solo? No, se fue con su familia. O sea, se Colegio, cogió todo. Y yo hasta le pedí la bendición a él. O sea, para mí era un papá. Pero tanta diferencia de dinero había. O sea, quiero decir, al final era un hombre que le iba bien, ¿no? Y tenía su negocio. O sea, Sí, tanto pero dinero le diste, quiero decir. es que era equivalente. Era bastante. Incluso cuando él me dijo, ¿tú tienes toda esa cantidad de dinero? Yo le dije, sí. Y yo lo que hacía era puro guardar. Dijo, hostia, he creado una bestia. Sí. Y eso fue hecho por él prácticamente. Pero yo reinvertía. Y yo reinvertía. Y ya él tenía como que dice un poder adquisitivo, pero él estaba metido en deudas. Muchas deudas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela, el colombiano en ese entonces, yo creo que ya ahorita no está no se les tilda de estafadores, pero en Venezuela pasaba que tú te relacionabas con un colombiano y te decían, ten cuidado, porque son como que estafadores. Fue poco fiar, ¿no? Sí. Incluso en Venezuela hay un barrio que se llama Petare, que fue creado prácticamente que puros colombianos y que emigraron, o sea, en Venezuela antes de en los 80, 90, 2000, la gente emigraba y establecían allá como que sus vidas. Para nosotros no había diferencia entre nacionalidades. Nosotros pensábamos que el haitiano era el que vendía helados, el portugués era el que tenía las carnicerías y los españoles tenían ferreterías. Y no lo veíamos con que españoles ni nada, sino que simplemente lo llamamos por su nombre. O licorerías y así ya. Yo vengo a saber de nacionalidades cuando salgo de Venezuela, así como que veo la xenofobia en los diferentes países y yo decía, pero ¿y esto qué es? Pero bueno, volviendo al tema. Señor Jorge me roba y luego David, su hermano, me dice, hijo, pero te robó. Pero no sea tonto. Usted lo conoce los proveedores, lo conoce los clientes. Él trabajaba para él. Y entonces David no tenía como que esa capacidad De moverte como tú. de liderato. Entonces yo asumí el liderato. Pero ¿qué pasa con una diferencia? Que yo creo que fue el punto o la propuesta de valor que en ese momento un niño de 16 años pudo dar. El proveedor, que era un árabe, le dije, no tengo dinero, me pasó esto. Fui con David. Que hay posibilidades de que tú me puedas dar todas estas opciones de pantalones financiados y yo le voy a dar todo eso a mis clientes financiados, no me lo van a pagar ahorita, sino que 15 y último, porque en Venezuela se cobra 15 y último, a cambio de un porcentaje Interés. de interés. Ujú. Y el tipo aceptó. No, eres un chaval serio, ya no sé qué, no sé cuánto. Y me dio. Y así fue que yo fui creciendo en cuanto a poder adquisitivo, entre comillas, ¿no? Seguí estudiando. En esto pasamos a los 17. Los 17 en mi vida fue muy importante porque aprendí a diferenciar. Tuve también un acercamiento con mi mamá y mi papá. Y fue cuando volví como que a la casa de la infancia y con preguntas y muchas respuestas que yo mismo me daba y yo me justifiqué incluso. Ahí empecé a construir una casa en el terreno que me dejó mi abuelo. Sí.
Y mi mamá decía que tú no ibas a hacer una casa, que no iba a ser una casa en condiciones, sino que iba a ser como que un rancho. Total que no fue así, fue la casa que actualmente viven mis hermanos allí. Y hablé con mi mamá, entonces mi mamá me dio como que su punto de vista, ya era evangélica, me invitó para la iglesia y tal. Pasamos a los 18 em, y yo tengo una moto. Estoy manejando en la autopista y veo que cae un chico, se llama Alexander, en la autopista, en la autovía. Un chico tuvo un accidente y cayó en la vía contraria donde yo estaba. Y yo me lo llevo por el medio. El carro yo caigo, tengo, por ejemplo, estas heridas así. En la cara tengo, por aquí también raspones, costillas rotas. Supuestamente yo maté a ese chico. El carro que estaba detrás de mí le aplastó la cabeza. Pero yo amanezco en el Pérez Carreño, donde estuve antes con mi hermano Sí, en el fallecido. hospital. Y la policía me tenía esposado, me dice, tú lo mataste. Y yo le digo, pero ¿cómo que quién maté? Y yo tenía semanas de haber cumplido 18 años. Y me llevaron preso. Estuve preso por homicidio culposo. En una cárcel de Venezuela que se llama El Rodeo. Entonces... Y no se investigó, porque al final, si el que viene detrás le aplasta la cabeza, o sea... No, lo que pasa es que había un complot entre los policías, que los policías allá en Venezuela son corruptos, la fiscalía y el abogado de oficio, que estaban como que todos conspiran para lo mismo, para sacarte dinero. Pero porque, o sea, ¿con qué fin? ¿Sabían quién era? ¿O sabían que podías pagar dinero para liberarte? ¿O? No, eso fue como que fortuito. O sea, fue el accidente y tal, pero cuando estás allá, que no te ven como que las redes sociales, por ejemplo el Facebook, yo dejé de subir cosas en Facebook y todo eso desde ese momento porque dije así como que, mira, tú como que todo lo que tienes lo pones en las redes sociales, o sea, bien compartir o lo que sea, y entonces te investigan. Y tú en el momento equivocado, en el lugar equivocado, simplemente eso. En la cárcel conocí otra parte como que de mi ser, por así decirlo. Llegué ahí con todas las heridas que tenía y vi como que vi muchas injusticias. También vi cómo murió gente, porque en las cárceles de Venezuela, en un salón más pequeño que este, tienes ahí 60 personas parados y todos buscándose la vida. O sea, nada. Ahí es como que el infierno en la tierra. Yo viví ahí 10 meses. Entonces, claro, cuando yo entré a la cárcel, unos conocidos de mis primos me vieron. ¿Y qué hace este chico aquí? Que yo no sé qué, que esto es lo que hace puro trabajar y estudiar. Me recibieron, entre comillas, en un lugar que se llama El Carro y me pusieron a hacer lucero. ¿Qué pasa? El lucero se encarga en Venezuela de el control de las balas, dinero, granadas, pistolas. Y teníamos en un salón como este cajas de dinero que se pesan, no se cuenta, eso se pesa y ya es tanto dinero porque... Más rápido, ¿no? Sí, sí, porque ya tú sabes que eso pesa 20 kilos, ya tú sabes qué cantidad de dinero hay ahí. Porque se cobran muchas multas, causas. Entonces se cobra así como que, mira, tú quieres estar bien o quieres tener droga, cigarros, lo que sea, y eso es un contrabando que hay dentro de la cárcel. Y quieres comprar una pistola, el mismo la cárcel lo compra. Quieres comprar algún fusil, se compra mismo ahí en la cárcel, los mismos militares te lo venden. Y eso es un contrabando que hay allí. Joder. Sí, eso es turbio. Y las cárceles los pranes de Venezuela son los que gobiernan, incluso hasta, no me atrevo a decir que el gobierno, pero son los que mueven muchas cosas a nivel... Sí, pero a lo mejor no estatal, pero por zonas y tal lo controlan ellos. No, todo. incluso hasta estatal. Porque ellos, hay ministros, por ejemplo, la ministra de penales, se lo pasa, y era esposa de uno de los pranes. Entonces, todo eso está vinculado. Incluso desde la cárcel se orquestan secuestros, llamadas falsas. Por ejemplo, yo estaba, que habían como 5 con teléfono, y llamaban, hola, te llamo de Telefónica y te estamos cobrando la tarjeta de crédito. Y te pedían y gente inteligente. O sea, gente que tenían todo su chiringuito montadísimo. Y así extorsionaban y... Pero ese dinero para ellos mismos, no para el Estado. No, eso dinero para ellos mismos.
Pues yo con ese dinero compraba más pistolas, granadas, y eso dentro de la cárcel era un mundo total. Pero claro, consentido, entre comillas, por el Estado. Sí. Joder. Es que O sea que salían, allí- en las noches salían. Por eso es que tengo la máscara. Y bueno, y más adelante uno que es, todo esto no tiene nada que ver con lo siguiente de los 19 años. Sí, no, no. Pero bueno. ¿Y por qué estuviste tan poco tiempo? Ya te dejo continuar. Es que 10 meses al final, si fue Eso homicidio. fue muy corto. Homicidio, ¿por qué te soltaron? Fue homicidio culposo porque la mamá de Alexander, ella fue una segunda mamá para mí dentro de la cárcel. Ella cuando te suben a tribunales, me vio. Entonces, ¿por qué te decía que era un complot de policías, fiscales y jueces y abogados? Porque los policías daban como que sus argumentos y, tantos accidentes habían sucedido que se confundían con las versiones, por un poco la mía se confundían, ya ni siquiera me reconocían. Y la mamá de Alexander dijo que él estaba borracho, que salió para la casa de su novia, perdón, para la casa de su exnovia, y porque estuvo borracho fue que tuvo el accidente, porque él tuvo un accidente en la vía contraria, y lo que hizo fue como que su cuerpo voló hacia donde yo estaba Sí, y lo yo me lo llevé. cayó. Entonces esa señora me ayudó a salir de la cárcel. Pero mi Joder. abogado fue el que me sacó más dinero y yo ignorante, me introdujo más en la cárcel. Pues yo nunca tuve que haber estado preso. Yo tuve como que he estado bajo una investigación en una comisaría, pero no en una cárcel. Pero como ya tenía 18 años, me fueron llevar para allá y por el psicoterror, yo no sé qué, no sé cuánto, para sacar dinero. Entonces el tipo me dice, tú no tienes motos, tú no tienes carros, y yo tenía. Entonces, puedes vender algo para darte una fecha. Y yo, ahí fue cuando estreché lazos con mi papá. Y fue como que la persona que me ayudó a vender las cosas para poder pagar en la cárcel. Y eso es un mundo. Total que se pagó una cantidad de dinero por unas fechas. Y el tipo me dice, mi abogado, me dice, ya puedes salir. Te van a llevar para la cárcel, te van a decir tu nombre y te vas. Cuando ya no te quedaba nada, ¿no? Sí. Te Total, que habían eso es exprimido primito. Te estoy entero. hablando que fueron 10 meses, 8 meses de dinero. Claro. De dinero por todo. Cuando ya vieron que no había más de dónde sacar, dijeron, a la vete. Ya. Entonces, cuando llegó un día, vengo a tribunales, viene un guardia y me dice mi nombre y yo abrazo mucho actualmente. Abracé como 5 o 6 tíos, chicos, como dice en Venezuela, o 6 chamos. Y ahí tú dejas todo. O sea, no te llevas absolutamente nada. Eso es para el que viene, tiene zapatos, ropa y así. Y me fui. Llamo a mi papá, mira papá, estoy aquí en Luna Park, en un centro comercial Buenaventura, creo que se llamaba el sitio. Acabo de salir. Entonces, al día siguiente, me para la policía, de casualidad, un control. Y el policía me dice, ¿has estado preso? Y yo le dije, sí. Cuando le dije, cuando me dijo, ¿por qué? Yo, por homicidio culposo. Me pegó de la patrulla, así como que, bájate, yo no sé qué. Y yo le digo, pero ya va, espérate, que yo salí y tengo tienes una hoja donde sales que tú no tienes nada. Evidentemente que deberías de tener antecedentes penales, pero yo no tenía nada. Entonces él me radea, le entregó mi cédula y me dice, pero tú no tienes nada. Y fue cuando yo dije así como que ya va, porque no tengo nada, si salí ayer. Dale, eso fue una duda que yo me planteé. Sí, no te habían dejado nada ahí de rastro porque al final no tenías por qué haber estado. Exactamente. ¿Qué pasa? Yo agarro y hablo con otro abogado, pagado. Y ese abogado investigó a los fiscales, a los abogados públicos y tal, y me dijo que eso era un chollo que ellos se tienen ahí entre ellos mismos. Pero que no puedes hacer nada. Que no puedes hacer nada. Entonces a mi fiscal, ella la terminan matando en Margarita. Porque hizo lo mismo, pero con una persona indebida. O que no tenía que haber tocado. Y los mismos pranes, pero de la cárcel de Margarita, la mataron. Bueno, Joder. continuamos. Ya esto tengo 18 para 19. Y en este momento yo quiero como que estabilidad en mi vida. Había pasado como que todo esto. Y tengo una prima que era muy bonita. O es muy bonita. Y ella se enamoró de un árabe. Ese árabe es de Líbano. Le dijo así como que vámonos para el Líbano. Allá tengo joyerías, yo no sé qué. Y ella trabajaba en un banco. Y el tío le pagó varias cosas que, ponte que el salario aquí mínimo es 1.200.
Vamos a poner un ejemplo que ya en Venezuela también era 1200. Y a ella se le perdió tenía un descuadre de caja de 1900, si no me equivoco, era 1900 bolívares, que era también mucho dinero en ese momento. Y el tío le pagó el dinero. O sea, toma, te lo pongo para que no estés estresada. Total que conquistó a mi prima y le dijo a mi prima para irse para Líbano. Ella le dice, yo me puedo ir, pero con mi primo. Yo. Entonces me fui para Líbano con ella. Yo vendí una cosita que me quedaba, me fui para allá. Llegamos a Líbano, a Beirut. No sé si lo conoces. De oídas. Beirut es la capital de Líbano. Entonces, llegamos al aeropuerto y llegan tres coches, 3 camionetas con seguridad. Y yo me quedé así como que, ¿y quién es este? Y nada, nos atendieron súper bien. Llegamos a como una mansión, entre comillas. Y el primo del tío que estaba con mi novia, Ujú. con Con tu mi prima. se enamoró de mi prima. Y la veía y tal. Todo esto, yo estuve en Beirut 21 días. Fue breve. Fue súper breve. Entonces, el tío le pegaba a mi prima. Y luego yo me le lancé encima porque como tenía seguridad, no evitaron que yo hiciera nada. Y claro, yo era un chavalito de 19 años que puede hacer. Y luego el primo le cuenta a mi prima que era lo que se trataba. ¿Por qué tenía tanta riqueza? Porque él quería quedarse con mi primo. El primo. Del que se la había traído. Correcto. Nos lleva a un sitio como una montaña. Bueno, sí, como un descampado. Y él nos cuenta que ahí meten mujeres que atraen del aeropuerto. Las chicas del aeropuerto, jovencitas, les dicen vamos por una fiesta esta noche en una discoteca. Cuando le dicen que sí, se van a la discoteca y ya ahí las duermen y las llevan para ese descampado. Ese descampado tiene varios containers donde meten a las chicas a violarlas. Duran ahí entre 6 y 7 meses y luego las meten en barcos que se van por el mar Mediterráneo y ahí se pierden. Ahí a las chicas las Que se violan. pierden, que las matan. No, las violan hasta que se mueren, sí. Las meten en los barcos. Hay ciertos barcos, no todos, pero son petroleros, pesqueros, mineros, donde tienen ese contrabando de mujeres. Entonces, puedo decir el puerto, pero prefiero no Vale, comentarlo. sí, tranquilo. Em, Solo con destapar ya lo que has dicho me parece ya Sí. escándalo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? El primo le cuenta a mi primo y él dice, él no te quiere a ti para esto. O sea, él te quiere a ti como para tu esposa. Nos lleva para la joyería, la supuesta mina de oro que tenía, y llegamos a la joyería y era un sitio que estaba en reforma, ni siquiera estaba abierto. O sea, era una tapadera. Y fue cuando yo le dije, mira, yo le decía a mi joven, si esto se destapa, porque ellos no eran ni siquiera los de la pirámide de arriba. Ellos eran los que captaban a las chicas. Captaban a las chicas, sí. Los de la pirámide de arriba son los que conocen los buques. Entonces tú le entregas a la chica, el que conoce a la chica es el que entrega la droga, yo no sé qué, no sé cuánto. Y en esos 6 meses esas mujeres pasan por manos de varios líderes, por así decirlo. Y hasta que llegan a los buques y ya ahí se pierden. Esas mujeres las violan por enfermedades, lo que sea, y luego las tiran al agua. Y ya, más mujeres. Y así. Y eso y droga. Toma en cuenta que los buques duran 6, 7 meses en alta mar pescando. Entonces, con muchos tripulantes. Entonces, ya Sí, te puedes imaginar. pasa lo que pasa. Y ahí yo agarré una bacteria en Beirut, porque allá se come mucho sésamo. El sésamo es como la semilla de ajonjolí. Y allá le echan, a todo el tipo de comida le echan eso. A mí me cayó mal en el estómago, yo estaba súper mal del estómago y le dije, mira, Jess, me voy. Si tú te quieres quedar, te quedas. Ya con esto yo no quiero saber más nada. Y ella se vino conmigo. El primo, perdón, nos llevó al aeropuerto y nos hace viajar como que en clandestino. Y luego el tío fue a buscarnos a Venezuela. Mi prima se tuvo que cambiar de provincia, estado de Venezuela viví, cambió trabajo el nombre y tal. Se cambió el nombre ella, pagado, porque el tipo la estaba buscando ya ni siquiera con una intención de regresar con ella,
sino O venganza o algo así por el... sabíamos mucho. O sea, sabíamos cosas bueno, claro, sí. que no tendría que saber. Y ahí fue el cambio, como que el cambio de destino. Yo retomo los estudios y ahí conocí a la mamá de mi hijo. En ese momento mi vida cambió a positivo. La mamá de mi hijo es como que el lado cifrino, o como dice, cifrino le decimos en Venezuela, pero aquí es pijo. Y mi vida, yo dije así como que tengo una vida de sub y baja. Sí, todo constante, además. Joder, cualquiera lo diría, vamos, porque madre mía. Continuamente, ¿sabes? Yo no he visto baches altos. No. O sea, yo para arriba no he visto ninguno. Y entonces yo dije así como que esta chica, lo pensé. Porque unos meses antes pasaron cosas a nivel de relación con otra persona. Y que fue lo peor que me pudo haber metido en mi vida. Que era una comisaria de una policía en Venezuela. Y yo era el amante de ella. Entonces yo dije así como que yo no doy... Ya te buscabas los problemas tú solo, ¿sabes? No tengo día libre. Y total que esta chica llegó en medio de que yo empecé a trabajar en una empresa que se llama Telefónica, que es aquí Movistar, o Telefónica igual. Aquí era antes de la Telefónica. De hecho, creo que la sede todavía. Sí, o sea, la sede todavía Telefónica, o sea, Telefónica como empresa sí que sigue existiendo, pero la parte comercial, la parte visible, Movistar. Movistar. Sí. Bueno, yo empecé a trabajar ahí a nivel corporativo y ahí fue como que el cambio, ¿no? A todas estas, yo de toda mi niñez siempre me he vestido así. Siempre me ha gustado vestirme bien. O, entre comillas, elegante. Yo tenía un sueño con mi hermano que nos bajábamos, dormíamos en una colchoneta. O sea, en cosas así como que en esto, dormíamos en una colcha, en el piso. Que nos bajábamos de un coche y bien vestidos. Y fue como que algo que me como que retuve y siempre me gusta estar... Incluso yo ropa deportiva no tengo casi. Tengo pura ropa así casual. Y nada, como que quiero como que reformarme. Ya todas estas... me alejé de todo vínculo del pasado. Y conozco a esta chica y nada, la vida me dio un giro. Necesitaba tranquilidad en mi vida y no me di cuenta en ese momento, no era consciente de lo que ella me había brindado. Y le agradezco, incluso cuando nosotros nos separamos, yo le agradecí que yo siento que estoy vivo por ella. Entonces, fue así como que se lo agradezco. Es la madre de mi hijo, la amo, estamos separados ahora, pero siento que le debo mucho. O sea, el valor que le tengo a esa mujer no tiene, no tiene límites. Y bueno, a todas estas te cuento todo esto y acepté como que inicie la entrevista porque soy una persona que ha pasado por ciertas cositas que no quiero que se queden con el sufrimiento, sino que con lo que yo aprendí que te cambias el paradigma del por qué al para qué te suceden las cosas. Cuando tú tienes ese cambio de paradigma, así como que ese cambio de pensamiento, como que ¿para qué me está sucediendo esto? Sí, no sé si la gente lo nota al escucharte, pero yo sí he ido notando que cada cosa que ha sido grave o cada problema grave o cada inconveniente has mencionado como, pero de esto aprendí dos cosas y esto me enseñó no sé qué. O sea, de todo lo has remarcado como que tú todo lo has utilizado para construirte, ¿sabes? Para bien, sí. Y eso fue algo que yo tuve drogas en mis manos. Tuve muchas pistolas en mis manos. ¿Qué pudo haber hecho? Cuando era niño, cuando estuvimos como que dice el desahogo, muchos niños decían como que vamos a drogarnos para no sentir. Sí, al final es una forma de inhibir Sí, inhibir todo lo que no quieres afrontar. Y no, eso se llama, cuando te acostumbras a lo bueno, eso se llama adaptación hedónica a nivel cerebral o a nivel psicológico también. Y te adaptas a lo bueno y crees que eso es bueno en ese momento dentro de la ignorancia y te das cuenta que no, que hay algo más allá. Y el contexto que te pone el para qué me sucede esto, porque me estoy formando, entre comillas, fue yo percibo toda mi vida como eso. Cuando estoy estudiando la ingeniería, el ingeniero en sistema lo que hace es como que mejorar el entorno que lo rodea. Y ya yo venía haciendo eso. O sea, yo tratando como que estaba en un hueco, pero yo quería como que siempre. salirme de ahí. Te adaptabas al medio y luego lo adaptabas a ti. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado en la cárcel. Estaba sentado así con las penas. ¿Puedo meter las penas aquí? Sí. Estaba así. Y el que estaba al lado mío se estaba cosiendo los labios. Ay, madre. Y en Venezuela,
cuando tú te coses los labios en una cárcel es porque te quieren matar. Y eso es como una huelga de hambre, para que te cambien de recinto penitenciario. Entonces, yo cuando lo vi a él cosiéndose la boca, yo dije así como que, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo fui capaz de estar aquí? Mi mamá tiene razón. Ahí fue cuando empecé como que a cuestionarme muchas cosas. Y ahí fue cuando dije así como que, mira, esto no va a cambiar el rumbo de mi vida. Yo voy a obtener lo que quiero. Y escribí ciertas cosas en un papel. Ese papel lo perdí. Pero ahí aprendí que cuando tú tus proyectos los escribes, primero lo piensas, después lo escribes porque lo materializas. Y ya después, poco a poco se hace. Eso yo lo escribí cuando tenía 18 años. Y entre ellas escribí que quería tener un hijo a los 25. Porque quería tener, cuando yo tenga 50, quiero que mi hijo tenga 25 y poder disfrutar medianamente de Su toda la infancia. Sí. Y darle lo que yo no tuve. O por lo menos no darle lo que yo no tuve, sino enseñarle a conseguir las cosas que yo no tuve. Y esa es la manera que lo estoy criando. Yo a mi hijo le doy, bueno, de la manera de la mamá y yo, le damos como que mucho amor y le damos como quien dice eso que quisimos tener. Porque el lado distinto de la mamá de mi hijo es una mujer que lo tuvo todo, pero tenía una carencia con el papá. Era el papá que provee, el papá que suelta dinero. Pero te das cuenta que tu papá no tuvo en tus graduaciones, no tuvo en esto porque estuvo trabajando, le dio como que esa importancia al trabajo y no al estar presente, sí, al tiempo de calidad. Y eso es un lenguaje del amor también, tiempo de calidad. Y yo siento que por lo menos con mi hijo yo estoy tratando como que hacerlo hasta lo imposible. Pero bueno. Eso es lo ideal, eso sí, lo comparto totalmente. Gracias. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, hace un momento, antes de empezar el video, estábamos hablando de la época que estamos viviendo, que ahora como que somos ya adultos responsables y queremos como que enfocarnos más a sentir, yo creo. Ahora como que somos más sociables, como que más cariñosos, y eso es algo que está bien a nivel social, de cara a los niños, vamos. Y bueno, retomando el tema, porque ya a los 20 mi vida cambió positivo. Ya empiezo como que a obtener como que cosas materiales que me gustaron. Viajo de Venezuela a los 21, 22. Y ya luego al llegar a España, estuve primero en Ecuador. Estuve trabajando pintando yates. Y luego cuando vengo para acá. Cuando vengo para acá, como quien dice, aprendí todo lo que llevé. Todo lo que aprendí en Venezuela lo exterioricé aquí. Todo lo positivo, vamos. Sí, ya estabas en un medio, de hecho, que lo podías poner en práctica todo, sí, y centrarte solo en eso al máximo, vaya. Y bueno, en una de las habitaciones que llegué, un señor me dice, tú puedes comprarte un piso y pones habitaciones en alquiler. Yo dije, no sé, no lo veo como que tan viable en este momento. Pero después sí. Y pude comprar el primer piso en Entrevías. Y el segundo piso, bueno, por el Bitcoin. Yo compré Bitcoin en 2017 y 2018. Y estaba en 2.600 en ese momento. Y me salió súper bien. Ya ves que te salió bien. ¿Tienes todavía o no, ya no. Te lo gasté. Pero fue un poco como compré un piso. Ya luego me quedé haciendo trading de medio tiempo, por así decirlo. Me fue bastante bien. Y el año pasado compré un segundo piso aquí en Parla. ¿Pero qué haces? ¿Inviertes en acciones? Compró oro, forex, Bitcoin y XRP. Esos son mis tres fuertes. Eso yo me la paso invirtiendo, comprando y vendiendo. Eso mucha gente piensa que eso es la suerte. No, no es suerte. Eso es. Mucho estudiar, mucho ver gráficos, analizar gráficos. Tal cual. Sí. Escuchar a Donald Trump, que a ver qué está diciendo ese hombre. Porque sí, es un medio que antes no existía también. Sí. Incluso yo creé un bot que me decía a mí comprar, vender. Pero ese bot yo lo creé el año pasado, no, el año antepasado, y este de Donald Trump no estaba metido en el gobierno. Y no toma en cuenta los picos de reacción que tiene el mercado cuando él habla. Claro, es que eso es algo que lo pasaba antes. Sí. Entonces, el bot ya lo tengo como que
como cuando él está durmiendo. Me funciona. Sí, cuando, De resto, claro, cuando se cuando él no despierta, habla, ¿no? Tengo que hacerle una notificación para que cuando mira se despertó Donald Trump, cambia. Sí. Es como cuando habla la del BCE o cuando habla el otro, ¿sabes? Y bueno, y este de Jerome Powell, Jerome Powell es el que mueve la... Sí, ese cada vez que, de hecho, los días que hay reuniones o que habla o va a haber tal, no sé. Sí. no se Pero tú mueve. manejas... Sí, yo estaba estudiando trading. Ah. Estuve además un tiempo 24/7, bastante Con las tiempo. gráficas. Sí, yo lo que pasa es que yo hacía Forex o cuentas de fondeo. Forex. Ah, no, yo no. Yo hago Forex igual, pero no con pares de divisas, sino directamente con oro, Bitcoin y XRP. Claro, yo lo hacía con divisas. Pero es verdad que al final acabas viendo todo. Eso. ¿Sabes? Por eso, No, y la sí. geopolítica se mueve demasiado. Sí. Y bueno, ya como para finalizar, por ejemplo, mi parte de ese resumen de mi vida, todo lo que nos llevamos siempre tiene que ser positivo. O sea, de todo lo negativo que pueda hacer, siempre te está preparando como que para algo mayor. No creo en temas de energía, de vibraciones y nada de eso. Sí sé que somos seres vibrantes y no sé cómo, pero no es algo que no me meto. Pero sí me doy cuenta que sí transmitimos energía. O sea, yo te doy un abrazo a ti, por ejemplo, y tú sientes como que esa cercanía, como que hay ciertas cosas que tú dices así, como que un abrazo diferente. Ujú. Incluso ayer me lo dijeron en el trabajo. Yo abrazo a una chica de seguridad y me dice así como, cada vez que yo te abrazo a ti como que me llena de energía. Y yo le digo, bueno, no sé por qué. Y le hice como que, bueno, le tomé el buen comentario y me fui. Pero eso es lo que quiero que se queden si puedo recomendar, Sí, claro. que se queden con eso. O sea, el tiempo de calidad que le puedas brindar a tus seres queridos, más vale 5 minutos de presencia como tal a 3 horas viendo una televisión donde ninguno de los dos estamos, o si estamos hablando en pareja o en un grupo familiar, todos pegados al teléfono. Entonces ya eso es algo que nos está consumiendo a nivel social, Sí. que es para mirar. Que es para mirar. Porque muchas veces, por ejemplo, de cara a la pareja, tú le puedes dar todo a una mujer. Y hay una canción en Venezuela que dice, me hace falta una flor. Y es que le diste todo, ropa, casa, comida, pero no le regalaste una flor. Y nosotros los hombres somos como muy básicos, ¿no? Como que todos nos, Sí, es verdad. todos nos los tienen que como que dar con palos y señales. Pero hacen falta una flor. En tu vida hace falta como que ese pequeño detalle que hace la diferencia. Un detalle que aparentemente es insignificante, Es pero es insignificante. el más O valioso. una carta, tío. Agarras una hoja y le dices, mira, amor, se te cayó este y te quiero, te amo, o lo que sea. Un Qué detalle. bonito. Pensé en ti. Porque, por ejemplo, cuando tú te traes algo de calle, sea un caramelo, chocolate, lo que sea, no es el valor intrínseco de lo que le estás dando, o de la camisa. Es o el acordarte de... estuviste presente en este momento. Sí, qué bonito. Y bueno, joder, me sorprende que tienes 2 trabajos, como bien has dicho antes, y que, bueno, te va bien, has conseguido tus cosas, sigues haciendo trading, imagino, o sea, no tienes pensado parar en ningún momento. Sí, me quedan 10 meses para parar. Vaya. Lo que pasa es que a nivel de... quiero comprar otro piso. Entonces, a nivel de trabajo tengo que tener 2 nóminas, por así decirlo, porque una nómina aquí en España no me da 2.800, para poder mostrar al banco que tengo suficientes ingresos. Entonces, el primer piso con contrato y demás, lo declaré ante Hacienda y ya la hipoteca pasó a ser una inversión. Entonces, ya con la segunda inversión, o sea, ya no es un gasto, sino un ingreso. Entonces, el mismo banco ING, esto no es una publicidad paga, es el mismo que te llama por los ingresos y te dice, mira, tienes estos ingresos, te damos un préstamo. Yo decía, no, quiero otro piso. Y me facilitaron ese medio, gracias al trading del año pasado. Tenía otra capacidad de pago y nada, volví. Entonces, ya después de un año, puedo comprar el tercer piso. Y ahí sí pienso ya. Deja de currar. Que el banco te pide las cosas nada más que para comprarlo. Luego ya, mientras que pagues, como si lo robas. Es que las hipotecas se están pagando solas y me deja un margen de beneficio que yo diga así como que, mira, con esto ya... Ya puedes vivir. ya Normal, puedo. medianamente normal. Tampoco hace falta una locura. No, y a mí me gusta viajar mucho. Me gusta... con mi coche, yo he conocido toda España. España me encanta. Me encanta su gastronomía. Me encanta la gente.
el cercano, la gente de abajo de Almería, de Andalucía en general, Andalucía. son muy salados. Me encantaría vivir en Alicante. Me encanta Alicante. Un espacio específico que se llama Javia. Me encanta. Ujú. Y nada, estoy enamorado de España bueno, mi hijo está aquí. Quiero hacer como quien dice raíces aquí y seguir aportándole a él cosas que yo no pude tener. Y nada, Que tiene 8 años por ahí, ¿no? Sí. 6 años, 6 años. Y va para 7 ahorita el 7 de enero. Y la verdad que ha sido también... bueno, él me enseñó a sentir, mi hijo. Después que tuve a mi hijo, ya conocí como que la parte del... Si puedes perder algo. Antes sentía como que no tengo nada que perder. Esa parte del cerebro que inhibía cosas no empezó a funcionar. Sí, no, incluso con él sentí como que ese sentimiento que dije así como que "Uf, te amo, hijo, de verdad". Y ahí me volví como que una persona más cariñosa, como que más consciente de los sentimientos. Y ese apego habitativo que anteriormente pudo haber tenido desapareció. Sí. Al final es normal que por la vida que has llevado, pues el tema de la inteligencia emocional no se desarrolla. Es algo que se tiene que trabajar. Se puede tener o no, pero si no lo desarrollas no sale. ¿Y cuánto dirías que es tu... O sea, en porcentaje, no vamos a hablar de cifras. ¿Cuánto es, a nivel de sustento, qué porcentaje te aporta tus inversiones en real estate y qué porcentaje ganas con el trading, por ejemplo? Bueno, depende porque hay meses que puedo hacer 1500, como puedo hacer en trading, vamos. Como por ejemplo el año pasado que hice en 3 semanas 15.600. Pero fue porque el Bitcoin subió demasiado. Sí, además que el año pasado en general fue una locura. El 21 de noviembre, si no me equivoco, con la elección de Donald Trump, Sí, ahí fue eso cuando disparó. superó de repente los 100K. Sí. Estaba a 78.000 en ese momento y yo metí varias inversiones en 78 y el día siguiente tenía cada operación en 1.600. Ya ves. Y así lo que hice fue abrir. Y cuando llegó a 20.000, vendí. Ya tengo por culo. Y dije así como que si sigue subiendo, pues que lo otro lo disfruten. Que se lo lleven los otros. Yo con esto me vale. Sí, No, sí, a veces también hay que saber cuándo salir y no ser demasiado ambicioso porque... Sí, yo creo que el trading es un reflejo de tus emociones. Sí. O sea, 100%. cuando estás ganando, estás en una euforia. Y cuando estás perdiendo, estás así como que, uff, Y porque el mercado está en preocupado contra. y con la cabeza en ello. Sí, sí. Yo siento que si tú pierdes en trading y estás estás en profit, no es dinero que perdiste, es el dinero que dejaste de ganar. Ya aprende, ten un libro, cada vez que vas a meter una señal o vas a meter una operación, ¿por qué la estás abriendo? O sea, que tenga Es contexto. súper importante eso. Yo lo tengo. No, abandonado, pero lo tengo. No, eso es súper importante, tío. Porque Sí. así te desarrolla tener como que es una estrategia, que no todas las estrategias funcionan. No he entrado por entrar. No, he entrado porque he visto este patrón, Claro. o creo que va a hacer esto, hay puntos de interés. Yo antes operaba con indicadores y entendí que los indicadores son sesgos. Fui a una conferencia de fondos de inversión y tú que conoces del tema, tenemos como que dice la línea de soporte y resistencia, ¿no? Ujú. Ellos tienen programas especializados para saber dónde están los stop loss. Cosa que nosotros Lo puedes intuir. Sí. No, pero nosotros los que estamos operando los comerciales no conocemos eso. Entonces, ponte que el Bitcoin suba a 120 y metieron compras y el stop loss es en 114. Ellos saben que el mercado va a bajar y hasta 114 vuelvo a tomar el rebote. Ujú. Van por esa liquidez del mercado y luego suben. Y luego sube. Y luego entonces ya empecé a aprender que operar sin stop loss. El stop loss es el máximo de pérdida que te puedes permitir. Sí, lo sé. Entonces, Pero es complicado, ¿eh? es complicado. Y es muy Hostias. arriesgado. Demasiado. Entonces, solamente lo hago cuando se cumplen. Pues yo tengo un indicador que se llama el RSI y una EMA de 200. Y cuando cruzo las velas, ahí es cuando digo así como que. Y la verdad que me ha ido bastante bien. Hostia, ¿eh? Pero es porque yo soy muy analítico. Y como no duermo, entonces siempre estoy pendiente de la gráfica, siempre estoy pendiente de lo que está moviendo el mercado y así. Sí, de hecho el Bitcoin lo requiere, porque al final de los demás, con que estar en la apertura de Londres y Nueva York, que es cuando más volumen hay, pero el Bitcoin es... ¿Sabes que me fijé que todos los miércoles a la 1:30 de la mañana en oro hay una operación que te impulsa el oro?
Tú puedes meter una operación casi que seguro el miércoles a las 1:30 de la mañana y te sale en positivo en la mañana, a las 8 de la mañana, ya cierra. De 1:30 de la mañana a 8 de la mañana, ese tramo Ese horario, tramo. cierras esa operación y te va a salir en positivo. Algo que te Me lo apunto. algo que te dijo, no sé, me imagino que debe ser un fondo de inversión o algo por el estilo que Sí, debe estar operando, que que determina, tiene mucha sí, sí. liquidez porque te mueve el mercado. Todavía no sé o sea, de dónde vienen esos ingresos. Pero los miércoles, o debe ser que están cerrando ganancias, algo por el estilo. Sí, algo hacen. No, tampoco hay que saber por qué, mientras que sepas que está ahí, ¿no? Y Sí, funciona. sí, hay que saber por qué. Porque, por ejemplo, hace 3 años, cuando empezó la guerra de Ucrania, el oro no había subido tanto. El oro estaba en 1800 y 1600. Tenía ese soporte y esa resistencia. Luego, de repente, yo creo que por el ego de que esto va a bajar, y metí ventas cuando llegó a 1800. Yo digo, un oro no es sostenible en 1600, en 1900. Un oro no es sostenible en 2000. Pero los rusos están comprándole armas a los chinos con oro sin contrato. Entonces eso hizo una demanda de más de oro. Entonces eso Y hizo por que eso no ha parado subiera, de subir. y por eso no para de subir. A nadie le conviene ahorita actualmente. Cuando yo veo que el oro se montó a 4000, yo digo, aquí hay gato encerrado. Y o hay una guerra que no se nos está diciendo, o hay una escasez que se nos está diciendo, o posiblemente hay una burbuja. Por ejemplo, la burbuja esta de la GIA, eso viene porque sí. Entonces eso hay que mirarlo mucho. Sí, hay que estar atento. Intentar Pues por entenderlo. ejemplo, Nvidia, ChatGPT y otra empresa que no recuerdo cómo se llama, están haciendo una burbuja. Es Sí. como que si tú y yo quedáramos en un bosque y yo abriera un hueco con una pala y te pagara a ti $1000, 1000 euros para que tú tapes el hueco. Y luego tú me pagas a mí 1500 por yo abrir otro hueco. Y entonces ese dinero ficticio es la burbuja Sí, 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 sí. que se puede hacer por la IA. He visto, hay varios podcasts además hablando sobre esto y que no se sabe todavía ni lo que va a pasar. Y es que hay mucho dinero. O sea, están invirtiendo demasiado. Mm. Amazon está invirtiendo Sí, sí, demasiado. sí. Entonces hay que tener mucho tiempo. Y por ejemplo, yo sigo mucho a este Warren Buffett y él ahorita tiene 365,000 millones En en IA. efectivo. Ah, en dinero. Y sé que dejó de invertir, Y dejó de invertir, sí. en tech, ¿no? No dejó de invertir, bajó la inversión, La inversión, que sí. hacía en tech. Y él lo que hizo fue como que retirar ganancias y estaba como que esperando. Esperando. Entonces él es una persona que uno tiene que aprender. Hombre, es que ese es el referente mundial, ¿sabes? Sí, entonces uno como que, "Güey, ¿en qué estás invirtiendo?" Entonces, por él quiero saber qué es lo que pasa los miércoles. Bien, bien. Quizás o puede ser BlackRock, que también mueve bastante Sí, sí. dinero. Sí, cualquiera de esas una operación es, Te mueve el mercado. se mueve el mercado. te mueve el mercado. Y bueno, vamos a nivel de consejos, porque veo que al final, pues, coño, una persona con todo lo que ha pasado como tú, es luchadora por naturaleza. Gracias. ¿Cómo impregnamos eso a la gente que nos ve? O sea, gente que pueda tener aquí en Occidente, que ya ves tú los problemas ni comparables con la vida que tú has llevado. Y hay gente que no tiene empuje, tío. No tiene ganas, está acostumbrada, no quiere salir adelante, se conforma con un curro de 1000 pavos por atarse a cualquier cosa, porque tiene miedo, por el banco, por yo qué sé, por lo que sea. Un poco de esa ambición es buena para todo el mundo. Desde mi punto de vista, igual hay gente que dirá, menudo gilipollas. Yo no lo creo así. ¿Cómo impregnamos eso en esta sociedad? Yo creo que en esta sociedad sería importante, primero, perderle miedo a Hacienda. Eso es difícil. Yo creo que el tema de los impuestos, hay que pagar impuestos. Yo soy una persona que digo, mira, si te estás beneficiando de este país, y lo supe en el momento que nació mi hijo. Por ejemplo, mi hijo nació en el 12 de octubre y nosotros no pagamos absolutamente nada. Y vimos como a la mamá de mi hijo la trataron excelente, de verdad. Entonces, eso en principio, el tema del emprender aquí en España, deben de perderle miedo a eso. O sea, deben de perder el miedo a ser autónomos. O sea, estamos como quien dice, si te sales de la zona de confort, yo creo que vas a estar mejor que manteniéndote allí. ¿Qué pasa? Si ganamos 1000 euros, vamos a estar como quien dice, como que limitados a los 1000 euros. Y nunca, eso va a ser un círculo vicioso que no va a No sale terminar. de ahí, no sale de ahí. Porque te compras un móvil, tienes los servicios que pagar, entonces como que vas a estar limitado. Entonces puedes tener ingresos pasivos que te generan, por ejemplo, comprarte un estacionamiento.
un estacionamiento en Entrevía te vale entre 3.000 y 4.000 euros. Y pagas y te paga una letra de 100. Por ejemplo, lo que a mí me costó 2.800. Y compré un estacionamiento, un cuadro, donde meten un coche y me pagan 160 euros. Entonces, esos ingresos pasivos, aunque sean mínimos, lo puedes tener. O sea, no hace falta tanta cantidad de dinero para poder... Sí, para comprarlo. llegar al piso, Claro. para alquilar habitaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. El tema de los fondos indexados. Puedes comprar fondos indexados que son de bajo riesgo o comprar SP500. Eso es más fiable. Lo que pasa es que nosotros queremos dinero inmediato. No. No. Dinero inmediato no. No existe. Pero yo por lo Existe, pero ahí se interviene el factor suerte. Claro. solamente. Entonces, tú como que es mejor que tú tengas 30 años, 160 euros todos los meses, a que le tenés 1.500 euros en un mes que ni siquiera sabes si va a llegar el mes siguiente. Ujú. Entonces, el tema de ninguna empresa a nivel mundial está hecha para hacer rico a sus empleados. El empleado es el que tiene que saber con qué dinero es el que va a reinvertir. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta final? Ten tu negocio y ten tu trabajo. ¿En qué eres bueno? ¿En qué te especializas? No es que seas bueno, por ejemplo, en dibujando y te metes a una empresa a pintar para esa empresa. No, porque tu amor por el dibujo lo vas a terminar aborreciendo Sí, te porque es una te están mal responsabilidad, pagando. sí. Claro. Entonces, ¿cómo puedes monetizar eso? Te creas un video, un ejemplo, dando como quien dice un tutorial de cómo dibujar y luego eso lo monetizas. Y pues, claro, todo esto tiene el trabajo de hormiga. Hoy hago un video, mañana hago otro y así. Hasta que llegas a... Por ejemplo, MrBeast. MrBeast subió 500 videos antes de tener 1.000 seguidores. Sí, Entonces es un referente. sí, sí. La Y ahora, Coca-Cola. enseña. Y es una persona que te hace un video y hace millones. Él creo que es el único youtuber que lo hace. Sí. Entonces, O muy pocos habrá que estén. entonces hay que tener como que esa referencia. O sea, yo no me voy a comparar con el que no ha logrado nada. Es como que si nos pongamos aquí y decimos, mira, todos ganamos 1.500. Y como yo gano 1.600 o tú ganas 1.600, tú te sientes cómodo porque te estás comparando con nosotros. Pero no, salte de aquí, compárate con la persona que gana 3.000. A ver si eso no te motiva a seguir A creciendo. seguir creciendo. Entonces ese tipo de ambición, como lo acabas de decir, que básicamente mi vida se trató de eso, fue así como que lo mío fue como que necedad, terquedad de que yo voy a conseguir mis cosas porque sí. Ojo, sin dañar a nadie. Sí. Y pensar más allá de que el salario es fijo. Siempre va a ser como que la escapatoria o la salida. Por ejemplo, ahorita hay una aplicación que se llama... no sé, después te lo digo porque lo pongas en los comentarios. Vale. Que tú puedes invertir en inmuebles desde 100 euros. Y tú inviertes como quien dice 100 euros de capital y ellos te mandan, evidentemente que 100 euros es una cantidad ínfima y vas a tener un porcentaje Sí, menor. sí. Pero ponte que tú metes 1.000 euros en esa aplicación y ellos están invirtiendo en bienes raíces. Están como comprando un piso. Sí, de hecho hay un fondo indexado, ¿no? Que hace algo parecido ya, que No- lo que hacen es como que invierten en real estate ellos y tú inviertes en ese fondo indexado como si fuese el SP500, pero en realidad es como que estás invirtiendo en real estate y te Sí. da una retribución. Bueno, ese no lo conozco, pero sí sé de una aplicación que está muy conocida también actualmente, que tú metes desde 100 euros y te dejan un beneficio. Ponte que metas 5.000 y te dejan un beneficio mayor, evidentemente. Sí, sí, sí. Entonces, eso no es una burbuja. No es como anteriormente, había una gente que vendía matas de marihuana a nivel de internet. Entonces te decían que cada cosecha que se daba cada 3 meses, cosas así que te hacían, y te daban como que un beneficio del dinero que tú dabas. Pero hubo gente que hasta vendió su piso y porque metieron primero 1.000 y sacaban a 3 meses 3.000, una cosa así. Luego metían esos mismos 3.000 y sacaban 9.000. Entonces dijeron así como que, mira, si está funcionando, tengo el dinero porque lo sacaban en sus cuentas y lo que hacían era reinvertirlo. Mucha gente dijo así como que, mira, esto es tan seguro que voy a vender mi piso. Y yo meto ahí todo. Y llegó un punto en que la aplicación cerró. La página web se cayó. Dijeron que hubo un problema, que yo no sé qué, no sé cuánto, que habían metido muchas matas y yo no sé qué, y el dinero se perdió. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Sí, siempre algo que Hay que tener esté tiempo. regulado. Hay que tener... Yo es lo que digo a la gente que veo que pide consejo, lo que tal,
Siempre que esté regulado. Siempre tiene que estar regulado. Por ejemplo, Porque yo si no- utilizo todos mis brokers, están todos regulados y siempre como que voy por lo conocido. Sí. Entonces, y claro, siempre uno se tiene que reinventar. Como esto que me acabas de comentar, ahora me generaste una inquietud. Lleva un tiempo. Ahora tengo una nueva necesidad, ¿sabes? Sí, sí, lleva un tiempo. Es fiable, entre comillas. Más o menos está dando el mismo retorno que el SP500. 10% anual. 8, 8. por ahí, 7, 8. Pero es muy reciente y para que sea fiable es complicado. Y bueno, hace poco tuvimos también aquí un chico venezolano que nos estuvo contando un poco cómo vivió él allí el cambio a lo que se ha convertido Venezuela. Y una de las preguntas que les hice, que me gustaría hacerte a ti también, es ¿qué necesitarías ver tú aquí en España? Porque se habla mucho de que esto se está convirtiendo poco a poco en Venezuela por una serie de cosas que no vamos a entrar ahora. Y yo le pregunté que qué tipo de cosas tendría que ver, cuál sería el punto de inflexión para decidir irse. Y él me dijo que él ya se iba, que él ya había visto varias cosas y que ese punto ya lo había pasado. El tema de irte contra, por ejemplo, del presidente que estaba como que muy enfocado al tema del socialismo, eso es algo que va a condenar el país. Y se están viendo cosas. Entonces, incluso también en la comida. Un céntimo, 2 céntimos, 20 céntimos, que lo dicen que por la pandemia. Y dicen que porque la pandemia afectó, la gente siguió pagando. Entonces, ellos están muy enfocados como que a la parte privada, como que se están metiendo mucho en ese ámbito. Cuando lo que tienen que, al contrario, seguir pidiendo, como que seguir estimulando esa inversión individual, o por ejemplo del mismo autónomo. Eso te sube directamente el Producto Interno Bruto del país. Y eso no está haciendo España ahorita. Se están metiendo en muchas cosas que no están afectando como que su poder adquisitivo a nivel de contabilidad de ciudadanos, que eso se pasó en Venezuela. ¿Qué pasa? Nosotros decíamos en Venezuela que esto no va a ser como Cuba. No, esto no se va a convertir en Cuba. Y aquí están diciendo que, porque están metidos en la Unión Europea, que no van a dejar que España se convierta como Cuba, digo, como Venezuela. Y está haciendo, se está yendo como que por el mismo camino. Eso no lo vas a ver ahora, solo a 10 años vista. Sí, claro, más adelante. Hay que ir quebrando poquito a poquito varios poderes y varias cosas. El tema de silenciar, sobre todo. Tú silencias al que más puede, vas sacando la misma, se me fue el nombre, de la salida de venezolanos del país con poder adquisitivo, fue mismo estimulado por el gobierno. Porque así quitas las personas que pueden ser potenciales contendientes o mentes brillantes y ya te quedas con los de 1.000 euros, con los que están conformados. Claro. Entonces ya te quedas con los de 1.000 euros y ya tú estás viendo que la gente que es inteligente se está yendo a Dubái, a otros países, por ejemplo, o a mismo Andorra. A Portugal. Entonces, que tienen como que dice mejores ingresos, pues por Portugal que tienes mejores ingresos a nivel salarial, pero en un coste de vida, vamos, que está aceptable. Todavía yo creo que aquí en España se puede mantener, pero habría que, yo diría, desde un punto de vista de un extranjero que no tiene nada que ver, pero que sí quiere llamar a España, que no estamos transitando por el camino adecuado. Siendo muy político, vamos, hablando, como para no entrar en... Sí, sí, mejor. Pero sí deberían de como que tomar en cuenta o utilizar, si los que están en el poder se quieren mantener, pero utilicen como que sus beneficios en función al pueblo, a hacer que el pueblo crezca, ¿sabes? No, el pueblo no va a crecer porque te acepta a ti 200 euros mensuales porque eres español. No. Eso es estimular al silencio. Y eso pasa en Venezuela. Vaya, la verdad que no puedo estar más de acuerdo en todo lo demás, en todo lo que has dicho. Y bueno, ¿tú di qué? No sé, es que como llevo un rato que ya no sé de lo que habláis, porque yo la verdad que en el tema de inversión y tal no estoy muy puesto, pues bueno, yo lo único con lo que me quedo que joder, que para la vida, hablando mal y pronto de mierda que has tenido, joder, me sorprende
la actitud que luego has tenido positiva para seguir avanzando y para seguir creciendo como persona, y que es una cosa que es, vamos, a mi parecer es digna de admirar, porque alguna otra persona diría, mira, me vale verga todo ya, que me quedo aquí en una carretera tirado, me da igual ya todo, ¿sabes? Porque claro, o sea, pero sí que es verdad que tú has tenido la valentía de coger, tirar para adelante y salir de todo eso, que la verdad, yo... de toda la charla, vamos, es con lo que yo me quedo, sobre todo positivo, joder, que a pesar de que nos puedan pasar muchas cosas negativas, que joder, que siempre hay hueco para la luz entre tanta oscuridad, ¿sabes? Entonces, ahí me ha gustado la enseñanza de toda la charla, la verdad. Sí. Sobre todo la capacidad de llegar a ser algo... Joder. Es un inversor, tiene pisos en alquiler, tiene... Hostia, ¿sabes? Sí. Sí, no, incluso yo me sentí, tío, cuando el segundo piso, me senté en el suelo, como cuando me senté en la cárcel, con las mismas piernas así cruzadas, estaba solo. Y quise llorar, tío, no pude llorar. Pero dije así como que, disculpen la expresión, pero nosotros decimos mucho marico en Venezuela. Dije así como, marico, mira, hace 15 años, ¿quién pensaría que tú estás en Madrid, con 2 pisos, echándole bola, viendo como que te sale mal y tú sigues? Entonces fue así como que... bueno. Si me lo dijeran hace 15 años, ¿verdad? Fue lo que yo dije así como que... ¿quién diría? Pero dije así como que, bueno, tú has trabajado por esto. O sea, esto no es una casualidad, esto es una causalidad que tú te has enfocado, como quien dice, en redirigir esto. Y es un consejo que yo le doy de extranjero a ciudadanos como son ustedes. Que ustedes que están aquí, tienen a sus padres, su familia, utilicen ese apalancamiento para obtener mayores cosas, ¿sabes? No nos quedemos con solo que, bueno, mi papá tiene sus pisos y sus cosas. No, yo quiero también obtener algo más que ellos, porque cuando ustedes tengan hijos, esa generación pueda también gozar de ese beneficio, pues. Yo no los tengo, pero para el que lo tenga, lo utilice. Pero puedes hacerlo, porque tú, por ejemplo, yo que soy extranjero, me piden más documentación que el propio nacional de aquí. Entonces, yo porque tengo como que la chispa, como que un paso a la vez. Entonces, aquí de pronto ya ustedes como que tienen como que la tranquilidad, así como que... Entonces, mi consejo es como que estimulen más esa ambición de obtener no bienes materiales, sino tranquilidad. Porque al final la riqueza no se trata en cuánto dinero tienes, sino en cuánto tiempo libre de calidad puedes tener. Eso es. Claro. O sea, cuánto tiempo te puedes permitir sin trabajar y que puedas estar tranquilo. Claro. Bueno, ya lo decía Mújica en su día, que en realidad las cosas no se compran con dinero, es con el tiempo que tú utilizas para ganar ese dinero. Sí. Entonces, eso en ese sentido Mújica siempre lo ha dicho y es una verdad como un templo a día de hoy. Sí, efectivamente. Bueno, pues poco más, no te voy a entretener más, que sabemos que te tienes que ir y se ha alargado un poquito más, pero la verdad que ha sido... Nada, porque te ha tocado el tema de las inversiones y claro, es que nos gusta mucho. No, pero joder, me sorprende y no lo sabía además, así que pues... Claro, te ha pillado por sorpresa, has dicho, aquí vamos a darle que no veas. Pero vamos, me quedo mucho más con hombre, claro, obviamente. Con la parte anterior de la historia, que para mí ha sido totalmente absorbente y... Joder, he habido ya un rato que me he quedado así... Y digo, tío, no estoy respirando siquiera ya, ¿sabes? De hecho, no le he hecho muchas preguntas porque como él solo... Sí, claro. Yo no quería entrar. Yo he dicho, digo, nada, que lo suelte. Claro, yo una narrativa muy clara y bien hilada y tal. Digo, no le quiero interrumpir. Yo ya me quedaba así. Estaba, de hecho, muy expectante y sobrecogido por la historia. Normal, nos ha jodido, como para no. Sí, tío. O sea, que ustedes sí apoyarían una serie en Netflix. Ah, pues sí, pero vamos. 100%. Escucha. De hecho, tiene todos los elementos necesarios. Las hay peores. Todo. Las hay peores en Netflix, seguro, ya te lo digo yo. El plot twist del mentor que se coge la pasta y se va, ese además joder, no me lo esperaba. Ah, no, y lo volvió a ver. Sí, lo volviste a ver después. Me lo quitó a los 15, 16 y lo volvió a ver a los 18. Recién salió de cárcel yo. Pero eso lo dejo para que la gente lo lea en el libro. ¡Hala! Ahora me quedo con... Si lo cuenta todo en el podcast, al final nadie va a querer leer. Vaya. No, eso es otra parte que... Mira, pues para cuando si saca el libro, porque aquí, que sepas que ha salido un libro ya, de aquí de este podcast, cuando tenga el libro, cuando haya más cosas, para que vuelvas y nos cuentes la experiencia. Sí. Y nos lo traes, Sabeli. Lo ponemos ahí.
con ese otro. Bueno, vale. Perfecto, mira, la verdad. Sí, Claro. Así que nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, Gracias sobre a todo ti. por la atención y la disponibilidad de aceptarme aquí en su espacio. Al Pues contrario. encantado. Vamos, de ha dar sido un voz. placer. Sí, sí. De dar La voz a verdad. este tipo de historias es lo que nos gusta y sobre todo historias como esta que, vamos, para Es mí ha que sido es muy prototipo del podcast, o sea, especial. es. Sí, sí. Muy especial, muy especial. La verdad que sí. No, de verdad que se lo digo de la humildad. Muchísimas gracias. Como que, nada, de verdad que me prestaron bastante atención y ese tiempo es el que me llevo. Ese gran regalo. Vale, yo la historia te digo que son de esas que no se me van a olvidar. Desde luego no se me van a olvidar. Nada, gracias, tú, Dique. Nada, gracias a ti, ¿Ya guapísimo, como siempre. Míralo, qué guapo está Canilla siempre en cámara, ¿os habéis fijado? Pero es porque me afeito los sábados. Hombre, claro. Y nada, pues nada, ya sabéis, como siempre, sobre todo gracias a vosotros que estáis ahí, nos sostenéis. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao, chao. En serio, muchísimas gracias. Qué guay, tío.